Buenas noches, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Este momento es muy especial para mí porque nos pone en contacto con nuestro Dios por medio de la oración y del estudio de su palabra. Todo el día nos encontramos en tremendo apuro, corriendo de un lado a otro con miles de cosas en la cabeza y otro tanto de problemas que nos sentimos casi aplastados, como si fuera una carga pesada en nuestras espaldas. Y a veces no tenemos tiempo de orar. Pero este momento al final del día es especial. Comencemos con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante ti al final de este día para agradecerte por habernos protegido y cuidado durante todo el día. Y ahora, Señor, en este momento que nos disponemos a abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos haga entenderla. Reconocemos que nuestra mente finita no alcanza a comprender lo infinito y necesita tu poder. Por esto venimos a ti rogándote por ese poder, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vivimos en un mundo muy agitado. Pareciera que los quehaceres de la vida se han multiplicado. La vida moderna nos exige ir muy deprisa. Las distracciones, deberes y problemas se han acumulado como torrentes de agua que amenazan a negarnos. Pero el Señor Jesús tiene un llamado especial para esta generación, como para ninguna otra. Leamos lo que Él nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 11, en el verso 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación de poner nuestras cargas sobre Él y de encontrar descanso está ligada a la condición de llevar su yugo. Y es solamente así como encontraremos descanso para nuestras almas. Leamos los otros versículos que siguen a esta invitación. El verso 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos que solamente llevando el yugo de Cristo encontraremos descanso para nuestras almas. Otro punto que menciona es que su yugo es fácil y ligera su carga. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el yugo de Cristo? Bien, el yugo de Cristo significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Originalmente el yugo era un instrumento útil cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo mancomunado. Pero desde tiempos antiguos el yugo se transformó en un símbolo de sumisión, especialmente ante un conquistador. Algunos generales victoriosos colocaban un yugo sobre dos lanzas y obligaban al ejército vencido a marchar bajo de este yugo como señal de sumisión. En una de sus profecías simbólicas, el profeta Jeremías se le pidió usar yugos para representar la sumisión de las naciones a Babilonia. Leamos lo que dice en Jeremías capítulo 27. Versos 2 y 3. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. La nación y el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia,
castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia. Dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. El propósito del yugo no era hacer más pesado el trabajo del animal que lo llevaba, sino más liviano. No es más difícil, sino más fácil de llevar. De este modo, se entiende con claridad el sentido de la palabra yugo. Al referirse a su yugo, Cristo habla de su manera de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en la ley de Dios. El yugo de Cristo es someterse completamente a la voluntad de Dios como Él lo hizo. Salmos 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los sacrificios de animales no satisfacen la justicia de Dios por el pecado. Por esto Cristo dice, vengo y me has preparado un cuerpo. Esto es decir, un cuerpo humano para hacer el único sacrificio que satisface todas las demandas de la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y la razón es porque tu ley está en medio de mi corazón. Notemos que Cristo, en su humanidad, vino sujeto a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Y la ley de Dios estaba en su corazón. Y por esto le es agradable la obediencia. El yugo de la sumisión a la voluntad del Padre le era fácil obedecer y de llevar porque era su deleite someterse. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por lo tanto, el yugo de Cristo es el sometimiento a la voluntad de Dios voluntariamente. Que ésta se resume en la ley de Dios. Y nos dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, en otras palabras. El yugo une a dos animales para facilitar la carga. Así también, el cristiano unido con Cristo en la obediencia a la ley de Dios, le es fácil porque Cristo lleva el peso mayor. Y a esto se le une que la ley de Dios está en el corazón. La obediencia es motivada por el amor. Y esto hace que la sumisión sea fácil, sea deliciosa y la carga ligera. Los mandamientos de Dios se convierten en fáciles de guardar. No son gravosos. Por alguna razón, la ley de Dios ha sido el blanco de ataque en todos los tiempos por hombres inspirados por Satanás. Y se ha inventado todo tipo de argumento humano, carente de fundamento bíblico, para anular, disminuir y cambiar la ley de los 10 mandamientos. Y hoy día se enseña que la ley fue cambiada por Jesús o por los apóstoles y que fue anulada por Cristo cuando Él murió en la cruz. Y que la ley fue dada únicamente a la gente del antiguo pacto. Y otros muchos argumentos son presentados para quitarle su valor, vigencia y anular su carácter inmutable.
Pero todos estos argumentos son refutados por la Biblia y pierde su poder ante la palabra de Dios. Hoy día se enseña a la gente que la ley de Dios debe ser evitada como algo malo y despreciable. Pero leamos lo que la Biblia nos dice. En el libro de Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Es santa porque expresa la santa voluntad de Dios. Y es justa porque Dios es justo. Y no hay injusticia de parte de Dios en darnos la ley. Satanás siempre argumentó que la ley de Dios es injusta porque el hombre no puede alcanzar las altas normas que exige. Pero el Señor Jesús, en su humanidad, refutó este argumento y demostró que la ley puede ser guardada cuando el ser humano está en completa unión con el poder de Dios. Y el apóstol bajo inspiración dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si esta ley de moralidad no existiera? No habrían leyes civiles basadas en la ley de Dios. El hombre estaría en completa libertad, sin consecuencia alguna, de irrespetar a sus padres, de cometer asesinato cuando quiera y donde quiera, de cometer adulterio sin restricción, con quien él quiera y donde él quiera, de mentir, robar sin control alguno. Mi pregunta es, ¿a quién le gustaría vivir en semejante sociedad? Esto es argumento suficiente para saber que la ley de Dios es buena, no es mala, es una ley buena. La Biblia nos dice que la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos. ¿A qué se refiere con esto? Leamos San Mateo 22, 35 y 36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor Jesús dice que toda la ley depende de estos dos mandamientos. Pero no solamente la ley, dice y los profetas. Es decir, los escritos por los profetas. En otras palabras, toda la Biblia depende del amor a Dios y nuestro prójimo. Por lo tanto, el resumen de la ley de Dios es el amor. Leamos Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, la ley de Dios se debe cumplir por amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Esto porque la ley de Dios fue escrita por Dios mismo en 2 tablas de piedra. La primera contenía los primeros 4 mandamientos que debemos guardar basados en el amor que tenemos por Dios, porque nos habla de nuestro deber para con Él. Y en la segunda tabla de piedra estaban escritos los otros 6 mandamientos, y debe cumplirse basado en el amor por nuestro prójimo, porque nos habla de nuestros deberes para con nuestros semejantes. Por lo tanto, el cumplimiento de toda la ley es el amor.
El Señor Jesús dijo estas palabras que leemos en San Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice que la ley de Dios es un muro de protección contra el pecado. Porque pecado es precisamente eso, transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley es un escudo contra el pecado. Leamos 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando Dios pronunció su santa ley en el monte de Sinaí, dice la Biblia que su voz era potente como sonido de trompeta y que el pueblo tuvo miedo. Leamos lo que pasó. Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el capítulo de la ley de Dios. Desde el verso 3 al 17 nos habla de la ley. Ahora, cuando Dios terminó de hablar, leemos lo que dijo el pueblo y lo que Moisés le respondió. Leamos el verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El gran propósito de Dios al dar su ley era crear un muro de protección alrededor de su pueblo y protegerlo del pecado y sus consecuencias nocivas. Yo veo a un padre amoroso diciéndole a su hijo: no cometerás adulterio, para protegerlo de múltiples enfermedades malignas, contagiosas, como consecuencia de la transgresión de este solo mandamiento, incluyendo la maligna enfermedad del SIDA. Son millones de seres humanos que han sido víctimas de esta enfermedad por la transgresión de solo este mandamiento. Se calcula que solamente en el continente africano, en el año 2000, hubieron 24 millones de personas contagiadas de esta terrible enfermedad. En el 2008, 34.4 millones de infectados. Esto es más que todos los habitantes concentrados en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago y México, Distrito Federal. Y esto es solamente tomando como consecuencia a una sola enfermedad en 2 años y en un solo continente. Piensa en las otras enfermedades y demás males consecuentes de la transgresión de este solo mandamiento en todo el mundo. Por esto el Señor dijo: no cometerás adulterio. Y a este le sigue el 6º mandamiento, que dice: no matarás. Se estima que en el país más violento del mundo mueren asesinadas 65 personas por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que si este país es pequeño, de tan solo 10 millones de habitantes, solo en ese país pequeño mueren 6,500 personas asesinadas por violadores de este mandamiento que dice: no matarás. Piensa en todos los asesinatos en todo el mundo a través de toda la historia de esta tierra. Todas las guerras que se han hecho y todos los males que han existido. Bueno, y todavía falta analizar las consecuencias que surgen al violar los otros mandamientos. Consecuencias de la mentira, la codicia, el robo, la idolatría, la falta de respeto por el nombre de Dios,
la falta de respeto a nuestros padres y la violación de su santo día. ¿Cuántos males más son creados por no guardar tan solo 10 mandamientos de la ley de Dios? La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el punto de vista de las prohibiciones como desde el punto de vista de la misericordia de Dios. Sus prohibiciones son la garantía segura de la felicidad mediante la obediencia. Un Dios de amor la proclamó desde el monte de Sinaí. Cuando se le recibe en el nombre de Cristo a la ley de Dios, logra en nosotros la pureza de carácter que nos proporcionará gozo a través de los siglos eternos. Para el obediente es un muro de protección. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien al revelar a los hombres los inmutables principios de justicia, trata de escudarlos contra los males resultantes de la transgresión. Yo no tengo duda de que esta ley fue dada por el gran Dios de amor, que como un padre anhela proteger a sus hijos del mal. Leamos lo que él mismo dice en Deuteronomio capítulo 5, en el verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Sí, amigo. Este es el gran anhelo de Dios, de protegerte con el muro de protección que es su santa ley. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Mi pregunta es, ¿la aceptarás tú? ¿Aceptarás esta ley de restricción contra el pecado para que en tu vida te vaya bien? ¿O simplemente harás lo que la mayoría, aún los cristianos en este mundo, hacen? Despreciar sus preceptos divinos, ponerlos a un lado, porque ésta revela sus faltas y sus pecados. La condenación a este mundo, la condenación de este mundo está en que vino la luz, pero despreciaron la luz. Y al despreciar la luz, solamente queda la condenación. El Señor, en su misericordia, nos ha revelado cuáles son las barreras donde nosotros nos podemos mover en un ambiente seguro. Y mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a someterte a esa voluntad de Dios y así ahorrarle preocupaciones a tu Padre Celestial y solamente dar para Él satisfacciones, alegrías, así como un padre se satisface al mirar a un hijo obediente? La voluntad de Dios está concentrada en su santa ley y por esto nos la dio. Yo sé que todos nosotros somos pecadores y todos hemos violado esos preceptos, pero también nos dio la solución a esto. Nos dio al Señor Jesús para que por medio de su muerte Él pagase la culpa de la transgresión de esa ley y al mismo tiempo, por su vida, obtener el poder para vencer en nuestros días futuros. Yo te invito ahora que reconsideres tu vida. Piensa en lo que Dios desea para ti, cuáles son sus exigencias, pero también cuál es su amor y misericordia. Y si esa es tu voluntad de servirle a Él y de entregarte a Él como tu Salvador personal, Él te espera hoy y Él desea que tú vengas a Él. Y Él en su palabra dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Yo deseo hacer una oración por ti, para que en esta tu decisión, tú tengas el poder para vencer y ser uno de los vencedores en el reino de Cristo. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque una vez más
La voz de tu Santo Espíritu ha hablado a nuestra conciencia y nos ha hecho ver nuestra gran necesidad de mirarnos constantemente en el gran espejo de la ley para que podamos sentir esa necesidad de Cristo constantemente y venir a Él, acudir a Él por perdón, por refugio y también por salvación. Te agradecemos porque has puesto un muro de protección para nosotros. Danos el poder para mantenernos dentro de ese muro y así no perecer. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.